¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, Ethan. Sí se ve. Ah, perdón, es que está fallando mi internet un poco. Bueno, entonces vos iniciar. Ah, gente. Hola. No les estoy oyendo, ¿eh? Pascal, no te escuché. Entiendo que ya habías empezado, pero no te escuché. ¿Ya me escuchas? Ya te escucho, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para iniciar un poco, las anemias hemolíticas es una enfermedad, pues, bueno, la anemia hemolítica es una enfermedad como muy extensa debido a que básicamente es la destrucción de los eritrocitos. Pero, pues, esta destrucción de los eritrocitos puede ser por un montón de razones. Entonces se puede dividir en dos formas, por su etiología y por el sitio donde está ocurriendo la hemólisis. A su vez, estas tienen diferentes como subdivisiones. Por su etiología puede ser pues, por cuestiones hereditarias como hemoglobinopatías, deficiencias enzimáticas, alteraciones de la membrana eritrocitaria, y también puede ser por el mismo sistema pues, inmune que los está destruyendo. Por otro lado, la adquirida puede ser por infecciones, por drogas, microangiopatías o incluso por el hiperesplinismo. Dependiendo del sitio de hemólisis, puede ser dentro de los vasos, fuera de los vasos o en una combinación de ambos. Creo que Y estás bueno, yo dando me el sentí... tema de Regina. Esto es, Esto es como... tendría que haber dicho Regina al principio como hemólisis, ¿no? Estás hablando de hemólisis patológica, sin embargo, ¿no? Ujú. Porque hay Yo hemólisis me voy a centrar en las hereditarias, específicamente las que se relacionan con la estructura. con la estructura del eritrocito, es verdad. Pero, claro, esa era como la introducción del, la estructura del eritrocito, y espero que estés hablando también algo de la cuestión enzimática, porque si no, esa se va a quedar probablemente al aire. Creo que sí lo toco. Como deficiencia Bueno, de sí, grupo sí tengo una parte. Sí lo tengo. deshidrogenasa. Sí fue mencionada en la clase de lunes, pero ok, dispara, está re bonito este tema. Bueno, entonces primero con respecto a la deficiencia de los eritrocitos, tengo la esferocitosis. Entonces la esferocitosis, como su nombre lo dice, los eritrocitos tornan a esta forma esférica. El problema es que, pues como ya se había mencionado, el disco bicóncavo del eritrocito es muy importante para que se pueda aplastar y todo a través de los capilares sin que se pueda romper. Y entonces esta forma esférica hace que se predisponga a que se pueda romper más fácilmente. Entonces, ¿de dónde nace este problema? Esa es una enfermedad hereditaria. Entonces, pues, de deficiencias en la síntesis de las proteínas de la membrana del eritrocito van a hacer que la misma membrana del eritrocito se vaya desprendiendo. Recordemos que se había mencionado que la membrana del eritrocito era muy extensa con respecto a su contenido y eso le daba mucha flexibilidad. Entonces, como vemos en la imagen de arriba, si hay una deficiencia, por ejemplo, en la proteína banda 3, en la espectrina o en las proteínas puente, que son la banda 4.2 y la anquina, pues la membrana se va a ir desprendiendo poco a poco del eritrocito y como pues ya no está este citoesqueleto aguantándolo y se va perdiendo la membrana, pues va a optar entonces a esta forma esférica. Entonces esta forma esférica ya no va a tener esa flexibilidad para poder pasar a través de los capilares y además ya no tiene la fuerza del citoesqueleto apoyándola. Entonces, en conjunto, cuando se pasen por los capilares o específicamente por las trabéculas de la pulpa roja del vaso, como vemos en la parte de abajo, pues estas se van a ir rompiendo fácilmente. Y entonces, pues van a venir los macrófagos, o igual los macrófagos van a venir con estos esferocitos que son muy débiles, los van a pensar que son viejos y los van a empezar a destruir. Y en conjunto, pues va a llegarse esta anemia hemolítica porque se están destruyendo, puesto que son esféricos y no resisten este estrés en los vasos. Cuando hablas de que se va desprendiendo la membrana, creo que ahí es un error de terminología, porque cuando hablamos de desprender es como si se le cayeran cachitos, pero en realidad lo que pasa es que en vez de estar bicóncava se empiezan a soltar las uniones que la mantienen bicóncava de manera que queda como una bolita. Eso es lo que en realidad pasa.
El eritrocito es más o menos como un salvavidas de los que tienen, como una de esas balsas que son como salvavidas, de las que se tiraba uno cuando podía ir a las albercas públicas y se tiraba de los toboganes, que es como una dona con piso. Eso es como lo que mejor permite visualizar un eritrocito. Y lo que pasa en microesferocitosis es que se pierden las fibras que mantienen al eritrocito en forma bicóncava y entonces se vuelve una bolita, como bien describes. Pero eso no es un desprendimiento de la membrana, sino que se despegan las paredes porque están menos unidas, pero no porque se caigan. Y hay que tener cuidado con esa interpretación, ¿no? Pero efectivamente ese diámetro mayor, porque el hecho de que sea bicóncavo le permite incluso doblarse. Y si es redondo, pues no permite ese plegamiento. Y esto tiene que ver con los sinusoides esplénicos y con los vasos de pequeño calibre en donde quieras. Pero fuera de eso está bien, lo que dijiste es correcto. Nada más la precisión de a qué nos referimos con el desprendimiento o despegamiento de las paredes. Bueno, entonces de segundo pasamos a la eliptocitosis. Entonces la eliptocitosis, pues como su nombre igual lo dice, agarra esta forma de elipse, como vemos en la imagen abajo. Y la eliptocitosis es un poco más rara y no presenta tantos síntomas como la eritrocitosis, específicamente porque en este caso la membrana no se vuelve más débil, sino que es un defecto en la formación del citoesqueleto. Como se había mencionado, pues el citoesqueleto tiene esta Esto, forma perdón, esto lo exacta. sabes en el frotis, porque si tú miras a los eritrocitos que están cortados, que están vistos de frente en este frotis que tienes abajo, el centro tiene menos color, ¿no? Es más oscuro en la periferia que en el centro, y eso es porque efectivamente mantiene su forma de disco bicóncavo y por eso se ve así. En cambio, los esferocitos, si nos hubieses mostrado un frotis, se verían rojos en el centro, igual que en la periferia. Entonces, el Así se frotis me que está olvidó en la mencionar. periférica permite identificar lo que está pasando, más allá de que en la esferocitosis, en realidad el término a veces se considera como microesferocitosis, porque son los eritrocitos grandes los que se destruyen y los pequeños pasan o sobreviven mejor el paso por los sinusoides esplénicos y por eso se quedan solo los eritrocitos pequeños, así que la esferocitosis hereditaria característicamente tiene microcitosis y por eso se llama también microesferocitosis. Y aquí no, el tamaño es mayor. Síguele. Entonces, en la eliptocitosis no es la debilidad de la membrana, sino es una falla en la distribución del mismo citoesqueleto. Entonces, como vemos en la imagen de arriba a la izquierda, ya se había mencionado que el enredaje del citoesqueleto debía ser de forma hexagonal con estos pequeños triangulitos. Entonces, cuando hay algún fallo en alguna de las proteínas específicamente que son como puentes, como son la inquirina, la proteína 4.1, 4.2, pues en vez de tener esta forma hexagonal se van a arreglar de manera pues errónea, como vemos en la página derecha, y entonces en vez de tener una forma de disco, van a tener una forma pues de elipse. Y Ajá. pues van a llevar a este arreglamiento raro que se ve en la parte de la derecha. Y eso es lo que le da su forma. Ok. Entonces, no, el problema es de que no son débiles en el sentido de que pues la membrana es resistente, pero la falta de su forma bicóncava hace que se limite también su flexibilidad, lo que lo puede llegar a romper también los capilares y Pero todo. sí es bicóncavo. Lo que no tiene es que no es redondo. Y entonces el plegamiento es más difícil. Pero no, pero sí es, en el frotis que estás mostrando, estos son bicóncavos. El problema Sí. no es que están como ovalados o elípticos más que circulares. Pues aquí deberían ser circulares, pero con nada de contenido en medio. Y estos son elípticos, igual con nada de contenido, pero cuando doblas esto, ya hay un eje en los círculos, pues los puedes doblar por el lado que sea. Y en cambio, en elípticos, si los doblas por el eje de menor longitud, es difícil que los pliegues o que se doblen. Si los doblas por el largo, de todas maneras la dimensión es diferente y entonces esto es lo que favorece la ruptura al pasar por los espacios en donde se requiere el plegamiento del eritrocito por su pequeño diámetro, por los capilares. Y eso es lo que genera la hemólisis, aunque Sí. ciertamente en menor medida que en la esferocitosis.
Ujú. De hecho, por lo que explica, hay menos síntomas en la eritrocitosis de anemia que en la esferocitosis, pero pues puede llegar a haber. Ajá. ¿Cuál es la consecuencia? Pero aquí estás englobando, porque no sé si tenemos que ir con tanto detalle con cada una de las anemias hemolíticas o si debemos de entender los fenómenos en su conjunto, porque nos podemos extender. Esto ya casi parece una clase de hematología, ¿no? Pero no estamos en ese punto, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante que tú estás resaltando es la forma en la que se construyen los polímeros de proteínas que dan lugar a las membranas o a su vez los puentes que van de un lado al otro del citoesqueleto, que eso es interno y no propiamente de la membrana, inciden en la capacidad que va a tener el eritrocito de plegarse y en la resistencia de la membrana en su conjunto. Y estos mecanismos favorecerán la lisis eritrocitaria que ocurre en el vaso, no mediada por por complejos inmunes, y que va a dar como resultado potencial anemia. Entonces, ahora, la pregunta es, si yo tengo una alteración genética que hace que yo presente malas uniones de los hexágonos del citoesqueleto, de la membrana de mis eritrocitos, ¿qué va a pasar en la médula ósea? Pregunta. Pues por el aumento de hemólisis debe haber un aumento de síntesis de eritrocitos. ¿Y cómo se verá? Va a haber un aumento de la síntesis de eritrocitos. Entonces, si yo hago un aspirado de la médula ósea, lo que voy a encontrar, a lo mejor es un poco más complejo de lo que les puedo preguntar, es un incremento de las células madre precursoras de eritrocitos que se encuentran en etapa inmadura, que se llaman... Los reticulocitos vamos a encontrar aumentados. No, en la médula ósea. Las células madre pluripotenciales. Esas no las vemos en la médula, no, sí las vemos, pero es difícil identificarlas. Pero Eran las de colonias. No me acuerdo el nombre completo. no importa. Alguien se va a acordar. María Teresa. Las CFUE, las No. Los pluriblastos. Los eritroblastos. Esos o normoblastos que también reciben ese nombre. Los eritroblastos que pueden ser ortocromáticos y basófilos y esa cosa. Esos son los que se ven, porque las células madre, cuando son células madre y están confinadas a un linaje, pero siguen teniendo la misma morfología, es bien difícil distinguirlas. En cambio, ustedes presentaron morfologías específicas de los eritroblastos o normoblastos, que son la misma cosa, que tenían un citoplasma azul y, bueno, cada vez menos azul y un núcleo que se iba encogiendo. Eso es lo que yo voy a encontrar de a mucho, porque están muchos eritrocitos formándose en diferentes pasos. Y en la sangre periférica voy a encontrar reticulocitos, porque son eritrocitos jóvenes que responden al hecho de que se me están muriendo los eritrocitos en forma inesperadamente frecuente o veloz, ¿no? Entonces uno puede predecir en anemia hemolítica esto y voy a encontrar qué alteraciones enzimáticas, qué elevación de qué enzima en la sangre. Recuerdo que la glucosa 6-fosfatideshidrogenasa era un marcador. Este es ¿No era otro mecanismo. La mencionamos. Todo tiene que ir tomando sentido en fisiología. ¿Qué vía metabólica utiliza el eritrocito como fuente básica para obtener energía? La glucólisis. ¿Que la lleva hasta qué punto o cuál es su último producto? El lactato. ¿Cuál es la enzima que sirve para hacer esa fabricación? Lactato de deshidrogenasa. Claro, y si se te rompen los eritrocitos que son ricos en lactato de deshidrogenasa, ¿qué vas a tener? Un montón de lactato.
de deshidrogenasa. Elevación de la lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica o coloquialmente DHL, que es una enzima que se pide habitualmente en estudios de laboratorio. Ahora, cualquier célula capaz de glucólisis anaeróbica que se rompa y cualquier célula que se encargue de la reversión a piruvato en el ciclo de Cori, al morir liberará LDH o DHL. Por lo tanto, la elevación de DHL no es única o patognomónica de que hay hemólisis, pero en el contexto del paciente anémico es muy orientadora de que hay una ruptura celular y de que, porque habíamos dicho que la anemia tenía como dos grandes categorías, o se rompen los eritrocitos o no se fabrican. En este caso, si se sube la DHL, sabemos que el problema debe de ser, hay sus asegúnes en clínica, pero debe de ser lisis eritrocitaria o hemólisis. ¿Estamos claros? Eso no Sí. puede predecir las consecuencias en estudios de laboratorio incluso, a partir de lo que está pasando. No te digas feo. Tienes, a ver ahora el G6PD, igual Pascal, lo que ibas a decir. Bueno, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la primera enzima, o es la enzima limitante hacia la vía de las pentosas fosfato. Entonces, esta vía es importante debido a que aumenta, es la parte principal para la producción de NADPH, que es la que me va a mantener el glutatión reducido dentro de los eritrocitos principalmente. Entonces, un déficit de esta enzima va a hacer que entonces no se puedan producir NADPH si el glutatión en vez de estar reducido va a estar oxidado. Entonces, la que es activa es el glutatión reducido, el cual se encarga de entonces darle, entonces como en la parte de la derecha le va a dar esos hidrogeniones al peróxido y me va a terminar formando moléculas de agua. Cuando lo da, en sí el glutatión también se vuelve, pues se une un glutatión reducido con el otro y me van a formar entonces el glutatión oxidado y básicamente se va repitiendo este ciclo, el cual se puede dar gracias al NADPH. Entonces, si no está esta enzima, se van a empezar a acumular las especies reactivas de oxígeno y van a dañar la membrana del eritrocito, lo van a hacer más débil. Entonces, va a haber una hemólisis aumentada, o no, va a haber una destrucción precoz de los eritrocitos, y la vida media se va a reducir hasta 60 días en vez de 100 a 120 como se había visto antes. Y esta enzima es principal, este daño es principal en los eritrocitos, debido a que, aunque en todas las células pues, se encuentra esta enzima, los eritrocitos dependen de estas enzimas citosólicas para mantenerse pues, correctas, porque debido a la falta de núcleo no pueden sintetizar proteínas y todo esto para que me repongan a la membrana. Y pues es todo lo que encontré igual de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ok. Creo que los hallazgos en médula ósea y de DHL son obvios, van a ser los mismos. Lo que sucede cuando tú decías esta enzima como medición para hemólisis, la verdad es que no se mide habitualmente. Aquí lo que les compromete a ustedes un poquito es la falta de contexto de qué laboratorios son de uso común y cuáles no. Entonces entiendo de dónde salía la idea, pero no se usa porque no es una prueba de la que dispongamos habitualmente en los laboratorios hospitalarios, ¿no? Son pruebas específicas de costo elevado que se hacen cuando se piensa que hay una alteración funcional de los eritrocitos. Pasamos a yo creo que pasamos primero a hemoglobina. Eritropoyesis la voy a dejar descansar porque cuando terminemos los mecanismos de anemia es que vamos a poder hablar mejor de la respuesta medular y es ahí donde te vamos a acomodar. Entonces, vamos a hablar de alteraciones de la hemoglobina. Laura. Sí, doctor, un momento. Aquí. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las alteraciones de la hemoglobina.
Y como ya nos dio una introducción el compañero, pues se van a dividir en congénitas y adquiridas. Y la hemoglobina va a estar en la parte de congénitas porque la síntesis de hemoglobina puede dar dos tipos de alteraciones. Primero son las talasemias, en el que hay un déficit en la producción de alguna de las cadenas de globinas, y también las hemoglobinopatías, en el que las cadenas son anómalas porque hay sustitución de aminoácidos por otros y que también afectan sus funciones. Comenzando con las talasemias, primero comento que hay dos genes de las cadenas beta y hay 4 genes de las cadenas alfa porque está duplicado. El más común de las talasemias es la beta-talasemia. ¿Por qué? Porque el nombre va a recibir según la cadena que nos está produciendo. Entonces, en una beta-talasemia hay un déficit en la producción de cadenas beta. Y el grado de esta talasemia es según si es homocigoto, heterocigoto y también si el tipo de modificación que se tenga, porque puede haber un déficit total de las cadenas beta y también una disminución de la síntesis. La mayor, que es la más grave, es en donde también hay una anemia hemolítica muy grave y van a necesitar transfusiones de sangre periódicas. Y la beta-talasemia menor es la que es asintomática porque todavía hay producción de cadenas beta disminuido, pero aún está ahí. ¿Cuál En es el cambio, problema de que haya o no haya cadenas beta? ¿Por qué se rompen los eritrocitos? Aquí lo que nos interesa es ¿por qué se rompen los eritrocitos? Ese es el punto. ok, entendí que la disminución de la síntesis de las cadenas va a provocar un desequilibrio entre las cadenas alfa y las beta. Entonces, si no hay las beta, van a acumularse las alfa y estos van a formar precipitados dentro de la célula que van a ser los responsables. De hecho, aquí lo dice. ¿Cómo contribuye a la anemia? Es porque primero pues hay una formación adecuada que va a hacer que sean microcíticos y también hipocrómicos, y también pues estas cadenas alfa que no van a estar pareadas porque no van a tener sus parejas, porque ya vimos la clase pasada que necesitamos 2 alfa y 2 beta para la hemoglobina adulta, pues van a formar estos precipitados que van a ser tóxicos para las membranas. Y de aquí tengo algo de la fisiopatología, no sé si ¿lo explico o alguien más lo...? Sí, no. A ver, la fisiopatología, por supuesto. A ver, dinos. Ok, primero pues ya dije cómo es el descenso de la síntesis de las cadenas beta, entonces hay más alfa. Y entonces va a haber también una eritropoiesis ineficaz. ¿Por qué? Porque los precursores, un alto porcentaje de los precursores eritroides van a estar dañados y van a morir en apoptosis. Entonces, ¿qué esperarías encontrar en la médula ósea? Esa es una pregunta fina. Pues entendí que los eritroblastos van a estar disminuidos porque van a morir. Y los pocos que logren sobrevivir, pues van a morir por hemólisis. Bueno, tampoco es tan absoluto como lo estás diciendo, porque el paciente sí tiene eritrocitos, no es que se quede sin. Hay síntesis eritrocitaria, mueren muchos y logran salir a la circulación pocos, pero salen y por eso hay anemia. Pero el inicio de la síntesis, es decir, de la célula, es decir, la diferenciación hacia granulocitos y luego el compromiso a diferenciarse como serie roja, por supuesto que existe. Y existe la síntesis de hemoglobina, y acuérdate que luego habíamos visto 3 etapas del normoblasto. Y la primera etapa, y conforme van pasando esta etapa, el citoplasma va cambiando de color azul a color más rojo, porque se va acumulando la hemoglobina. ¿Nos acordamos de todo eso? Sí. Entonces no es sino hasta que se sintetiza hemoglobina suficiente como para causar los agregados que van a dar como resultado la ruptura del eritrocito, que se mueren los precursores de serie roja. Por lo tanto, vamos a encontrar
muchos normoblastos tempranos, pero pocos tardíos. Pero vamos a encontrar incremento de la eritropoyesis, porque se está intentando realmente. Se acuerda que si hay hemoglobina baja, el riñón se entera y entonces manda a la eritropoyetina a la médula ósea, que hace que las células madres se desvíen hacia la síntesis de eritrocitos, por lo cual toda esa serie de pasos va a ocurrir. Y pues cuando se forman las unidades formadoras de colonias de eritrocitos, pues la verdad es que no le hace, esas no se rompen porque tienen pocos, no tienen hemoglobina, y cuando empiezan como eritroblastos policromatófilos, pues no importa porque todavía tienen poca hemoglobina, y conforme van progresando en el acúmulo de la hemoglobina es que empiezan a tener alteraciones que podrían terminar en su lisis. ¿Estamos claros en esto? Sí. Entonces, en vez de que yo vea eritroblastos más o menos repartidos en las diferentes etapas de maduración, voy a ver muchos tempranos y pocos tardíos, porque no llegan a tardíos, porque se mueren, ¿no? Pero voy a ver muchos tempranos porque realmente la médula lo está intentando. ¿Qué pasará con el hierro? ¿Será que tengamos suficiente hierro o poco hierro, o depende? Depende. Bueno, ¿De qué depende? La respuesta correcta es depende. es qué que depende? como hay esta eritropoyesis ineficaz, esto va a hacer que va a aumentar la absorción. Y es- No, aquí hay un error. El hierro que se... ¿De dónde sacaste esto? Esto es del Robbins. Del Robbins, así tal cual. Sí, sí, así es. Esta es la imagen que tomé de ahí. De hecho, porque hay una acumulación, no, hay una, porque, Porque el porque hierro hay que concentraciones bajas de epsidina, por eso hay aumento. puede haber un cierto incremento, pero en realidad la principal explicación de la sobrecarga sistémica de hierro es que tú le pones hierro al paciente, por eso viene desde transfusiones de sangre y no viene desde corazón e hígado. Hay que cuidar que corazón e hígado y aumento de la absorción de hierro que tienes a tu extrema izquierda no tiene una flecha que lo lleve a sobrecarga sistémica de hierro, porque en realidad el hierro se recircula. Eso ya lo habíamos platicado cuando hablamos de cinética de hierro o fisiología del hierro. ¿Esto no es cierto, María Fernanda Fernández? Sí, doctor. De hecho, en mi exposición yo lo dividí en dos, como extravascular e intravascular, y sí, de hecho, la extravascular te mencionaba que había sobrecarga de hierro por las transfusiones, o igual entendí que porque hay más absorción de hierro y por toda la hemólisis que está ocurriendo. Pero la hemólisis, otra vez, sacas el hierro de la hemoglobina, o sea, rompes los eritrocitos, se libera la hemoglobina, la lisas, agarras ese hierro, lo vuelves a circular, Sí. y entonces en sentido estricto a tu paciente no le falta hierro, el hierro está ahí. Ciertamente la saturación de epsidina o la concentración de epsidina va a dar como resultado que absorbas algo más de hierro a nivel intestinal, pero esto no es el contribuyente más significativo. El contribuyente más significativo, para que me lo van a ver en el póster, a los que les tocó, cuando lo lean más, es cuando tú superas el mecanismo de control y le das hierro al paciente, sea en forma farmacológica parenteral, o sea porque le estás transfundiendo, porque cada que lo transfundes le estás dando hierro en los eritrocitos, ¿no? Y es entonces que tienes un hierro que supera mucho la cantidad que debieras de tener, y entonces aparecen los cambios secundarios a sobrecarga sistémica o hemocromatosis, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado con eso. Sí hay un fenómeno de incremento de la absorción, pero no es tan importante en la génesis de la sobrecarga sistémica. De hecho, el paciente tiene hierro. Le da muchas vueltas al hierro, pero lo tiene ahí. Y entonces se cae como consecuencia
que aunque tenga anemia, no se le da hierro, porque no soluciona el problema, sino que al contrario, lo podría empeorar, ¿no? Ok. Síguele con lo que tenías. Bueno, entonces tenemos que no es, no es, Sí ocurre, pero no es el fenómeno principal. ok, entonces son las transfusiones de sangre, por ejemplo, que ya mencioné que en la beta-talasemia mayor es la que necesita permanentemente transfusiones de sangre y si no se trata clínicamente, pues va a dar la sobrecarga sistémica de hierro secundaria a esto. Claro, entonces depende del grado del defecto de las cadenas de hemoglobina, ¿no? Sí. Sí. El hecho de que requiera o no requiera transfusiones y en función de la necesidad de transfusiones y del número de transfusiones recibidas es que aparecerá más temprano o más tarde o no aparecerá en absoluto la sobrecarga de hierro. Por eso la respuesta correcta es depende. Sí, entonces estas transfusiones de sangre van a ayudar tanto a la hipoxia tisular porque no está llegando suficiente oxígeno a la sangre porque no hay eritrocitos buenos y también porque va a reducir el aumento de la eritropoyetina porque van a producir más eritrocitos. Y esta No, ojo, aquí hay un detalle también. Si yo te pongo sangre, te voy a poner sangre que tiene eritrocitos de la forma correcta con la hemoglobina correcta, por lo tanto estos eritrocitos no se van a morir pronto. Por lo tanto vas a tener cifras de hemoglobina normales. Si tienes cifras de hemoglobina normales, el riñón va a dejar de pedir hematopoiesis, por lo tanto va a caer el valor de eritropoyetina porque ya tienes hemoglobina normal porque te pusieron sangre. Y entonces esta caída sí, a lo mejor tenías la idea, pero la forma en la que lo enunciaste no estaba tan precisa, porque me parece que sí lo entendiste, pero no como lo dijiste, ya no quedaba igual. Y esto es importante porque si yo tengo a la médula ósea todo el tiempo trabajando, fabricando eritrocitos que luego quedan a medio camino y se mueren, pero tengo muchos precursores de serie roja o hiperplasia de serie roja, y ni así se da abasto la médula, entonces voy a empezar a hacer eritropoiesis en sitios en donde habitualmente no se hace. Y va a incrementar el compartimento de la médula ósea para poder hacer la síntesis a la velocidad que se requiere, lo cual les va a dar como resultado expansión medular, como dice el diagrama, y puede llevar a deformidad ósea, que ocurre para que haya médula ósea suficiente para la síntesis que se requiere. Por eso, y porque hay un aumento del espacio de médula ósea, se deduce que en el aspirado de médula ósea yo no iba a encontrar ausencia de precursores rojos. Voy a encontrar precursores rojos, pero no los voy a encontrar en todas las etapas, sino los voy a encontrar seguramente al final del camino en la cantidad correcta. ¿Tiene más sentido esto? ¿Hola? Ay, sí. Se apagó mi micrófono. Sí. Creo que para mí, como no los veo, porque nadie enciende la cámara, entonces yo no sé si están allá y me están haciendo caso o no, tengo la esperanza de que sí, pero que me digan de vez en cuando sí, no, queda claro, salgan dudas, ayuda para que la clase quede mejor, incluso para los que no pueden estar. ¿Sale? Ok. ¿Ya menciono la alfa-talasemia o con esto? Pues no, ya hablamos de la estructura, yo creo que... Ok. Y ahora voy a hablar sobre las hemoglobinopatías, que son en la constitución de las cadenas. La más común de las hemoglobinopatías es la hemoglobina S, en el que se sustituye un glutamato por la valina en la cadena beta. Hay otros, pero tienen menor prevalencia, como la hemoglobina C, la J y la M. La M es en el que tenemos el estado férrico del hierro en el hemo, en vez de ferroso, entonces no se puede unir al oxígeno, y esto es por sustituir la histidina por una tirosina. Yo les voy a hablar sobre la drepanocitosis, que es la de la hemoglobina S o la de la anemia falciforme, que es la más rarísima frecuente en nuestro medio, pero muy frecuente en otros lugares. Y para los que no son yucatecos,
depende de dónde vengan, pero tiene una frecuencia relativamente más alta en la región de Chetumal, en el sur de Guerrero y en la costa sur y centro de Veracruz. ¿Alguien sabe por qué? Es porque, bueno, en nuestro caso, porque estamos muy cercanos a Belice. Es por eso. ¿Tú Bueno, hay estás en mucha gente. Chetumal? Sí, Ah, colindamos mucho con Belice. permíteme 30 segundos. Bueno, estás en Chetumal. Ok. Ahí cuando puedas, al precio correcto, si consigues leche de coco en polvo, tráeme y te la pago. Ethan, Hasta nosotros estamos buscando. ¿ustedes tampoco tienen? No. Ahorita cerraron, o sea, casi todo está Cerraron la cerrado. frontera, ya lo sé. Eso, y pobres de los que no conocen esa zona, pero hay una salsa de chile habanero que se llama Marie Sharps, que en su versión ahumada es una cosa deliciosa. ¿No es cierto? No he oído de esa. No, pues no has vivido, maestro, de verdad. Qué triste vida la tuya. En fin, en Chetumal, ¿por qué? Porque Belice está Pues, cerca y ¿eso qué? pues si tuviera que asumir, como son factores genéticos, en Chetumal hay mucha mezcla de, pues ahora sí que con beliceños y de otras regiones, entonces supongo que sería por eso. Beliceños y de otras regiones. Di el término que tenemos que escuchar. Aquí no te vamos a acusar de nada. Mestizos, no sé cómo decirlo. Mestizos somos todos. El asunto es con qué tipo de mestizaje. Con afroamericanos. Afroamericanos, con negros. Porque Bueno, llamarles afroamericanos significaría que los africanos no. Y entonces ahora sí vamos a hablar afroamericanos y afrocaribeños y afroafricanos, pues vamos a tener un problema de semántica que se hace cada vez más complejo. Entonces no estamos denigrando a nadie cuando decimos raza negra, y creo que distinguir a los caribeños y a los pues, no les hace justicia, ¿no? Y entonces en Veracruz y en Guerrero, ¿por qué? Historia social de México, gente. ¿Por qué? Igual ahí porque son puertos y llegaron los... Porque hay poblaciones de origen negro o africano en la costa de Guerrero y en la costa sur de Veracruz. Eso es correcto. Es una enfermedad. Ahí me voy a poner histórico, lo siento, ¿no? Pero como dice aquí abajo, no, arriba, donde dice drepanocitosis, en ciertas regiones de África en donde hay paludismo, la frecuencia del gen se acerca al 30% porque ejerce un efecto protector. Y esto es verdad. La gente que tiene anemia de células falciformes o drepanocítica es resistente al paludismo.
por la forma de los eritrocitos, los parásitos tienen dificultades para entrar al eritrocito, no caben, ¿no? De manera tal que la gente que tenía eritrocitos normales durante muchos años, cientos de años o miles de años, se moría de paludismo y tenían más oportunidades de vivir los de anemia drepanocítica. Ahora, la anemia drepanocítica es autosómica recesiva. Eso quiere decir que tienes que heredar los dos genes fallados para que tengas la enfermedad. Por lo tanto, hay un gran número de portadores, pero un número menor de personas realmente con anemia drepanocítica, que es la que los protege. Y entonces, como tenían una ventaja genética, pues se reprodujeron más y heredaron su mutación, ¿no? Que este es un ejemplo bastante cercano de cómo funciona la evolución, que ya habíamos dicho en una clase anterior, que no ocurría en función a especies, sino que ocurría en función a genes. Entonces, en este entorno, ese gen confiere una ventaja evolutiva, ¿no? Una ventaja, biológica. Y por lo tanto se vuelve más prevalente cada vez hasta que desplaza al otro, ¿no? Eso es lo que ocurre con estas anemias. Entonces, ahora no alcanza con que tú seas o tengas un ancestraje genético de origen negro africano, sino que además tiene que venir de las zonas con alta prevalencia de paludismo, porque si eres negro de Zimbabue, pues a lo mejor ahí no hay paludismo, y si no hay paludismo, pues entonces no vas a poder, no se seleccionó el gen, porque entonces los drepanocíticos se morían más. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, por esa razón, la prevalencia de células falciformes es racialmente determinada, aunque no en forma obligada, pero sí hay una mayor prevalencia en gente con ancestraje de raza negra. Lo cual es muy interesante, pero otra vez no de todos los negros de todas las regiones, que también es interesante, ¿no? Y por otra parte, también es interesante porque los negros que viven en sitios de mayor altitud, pues están menos expuestos al paludismo por el hábitat del mosquito, por lo tanto no se contagian con facilidad, pero además si viven en mayor altitud son más dependientes de oxígeno, lo cual selecciona en contra de las células falciformes, porque si necesitas más oxígeno porque estás a mayor altitud, necesitas más hemoglobina, pero la tienes baja porque tienes esta alteración, pues te mueres antes, ¿no? Entonces eso tiene, para que vean cómo el medio ambiente modula qué genes son seleccionados en cada uno de los ambientes. Y viendo este ejemplo que es muy micro y extendiéndolo a todo, explicarías por qué, por ejemplo, la raza negra es más frecuentemente sensible al sodio, porque probablemente se desarrolló en ambientes en donde el contenido de sodio dietético era menor y entonces la retención de sodio era una ventaja biológica. Entonces, ¿por qué la gente de raza más cercana a los trópicos tiene la piel más oscura y las razas de piel más oscura prevalecen en estas regiones? Porque eso les confiere una ventaja biológica contra la exposición mayor a rayos ultravioleta. ¿Y por qué las fosas nasales de la gente de regiones tropicales son más amplias? Y en cambio en las regiones nórdicas la nariz es más estrecha, y de ahí hay como 1000 explicaciones para aquella gente que considera que el ambiente o el entorno no incide en nada y que la evolución genética no existe. Pues la verdad es que aquí hay como muchos elementos que permiten identificar cómo sí hay cambios progresivos. Lo que pasa es que son muy lentos, pero sí que los hay, ¿no? Como teoría, pues. Espero que no esté pisando la sensibilidad de alguien que sea profundamente religioso, pero pues aquí tenemos que educar, como ya está en tendencia en redes sociales en términos laicos, con los cuales yo coincido completamente. Entonces, pues bueno, ahí están las evidencias que sustentan o soportan la teoría en las mismas personas que conocemos día a día. No es casualidad que la gente de latitudes frías tenga narices largas y estrechas. Modos, es así.
y piel más blanca para que pueda absorber mejor la poca radiación ultravioleta que le permite la síntesis de vitamina D para que no haga osteoporosis o no haga osteomalacia, ¿no? Todo es la piel blanca tiene su razón de ser, ¿no? Así como la oscura. Seguimos entonces. Ya cerramos paréntesis cultural. Bueno, aquí tenemos que es una mutuación de tipo puntual, o sea, cualitativa, en el que el ADN va a tener una adenina en lugar de una timina. Entonces el ARN mensajero va a tener un uracilo que va a codificar una valina. Entonces esto va a hacer que cuando la hemoglobina se desoxigene, pues va a sufrir un cambio conformacional que va a hacer que formen polímeros, es decir, que la hemoglobina se cristalice y va a distorsionar la forma del eritrocito a una forma alargada o en forma de semiluna u hoz. Aquí hay. O falx en latín y por eso se llama falciforme. Exactamente. Bueno, pues cuando se desoxigena es un cambio reversible de la membrana, porque cuando se vuelve a oxigenar puede volver a quedar en su forma normal, pero va a estar algo deshidratado y también con un daño. Y es esto que cuando se forma reversiblemente es cuando puede ocluir los vasos y llegar a formar infartos y lesiones en los tejidos. Y es cuando hay varios ciclos en el que se desoxigena, en el que ya la membrana se daña irreversiblemente y es cuando sucede la hemólisis. Pero aquí hay otro asunto interesante. Cualquier circunstancia que disminuya la disponibilidad de oxígeno va a incrementar el número de células que van a tomar forma de hoz. ¿No es cierto? Exactamente. Pues si tú te vas a mayor altitud, se te aplastan te alargan los eritrocitos y cuando bajas a la playa, se vuelven otra vez redondos. Y si haces una infección pulmonar, por ejemplo, que te compromete, qué sé yo, COVID por estar a la moda, se te van a alargar los eritrocitos a la forma de hoz porque hay menos oxigenación, porque hay el problema pulmonar. Esto es tan interesante. Otra vez, si les aburren mis datos culturales, me disculpo, pero es que creo que ilustran puntos bien interesantes que uno no está acostumbrado a visualizar. Pero les cuento. Yo estaba de residente en el Infantil de México y en la consulta de hematología pediátrica se atendían pacientes con anemia de células falciformes. Problema, la Ciudad de México está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces los niños estaban bien en sus casas, pero cuando venían a la Ciudad de México hacían crisis drepanocíticas que generan obstrucción vascular, a veces muy dolorosa, y eventos isquémicos que podían ser incluso cerebrales, con daño o infartos cerebrales a consecuencia de que se fueron a la Ciudad de México a su consulta de hematología. Entonces dicen, no, pues caray, tendríamos mucha población de Guerrero. Dicen, pues hay que mandarlos al estado de Guerrero, ¿no? Hay que poner una clínica de hematología allá porque si siguen viniendo aquí, pues se van a seguir complicando. Y entonces efectivamente les dicen a la Secretaría de Salud de Guerrero y ponen una clínica, pero centralistas como son, deciden que la van a poner en Chilpancingo, que no está en la playa. Y siguen teniendo el problema, menos intenso, porque Chilpancingo está a menor altitud que la Ciudad de México, pero siguen teniendo el problema hasta que se dan cuenta que no importa que Chilpancingo sea la capital de Guerrero, que la tenías que poner en Acapulco. Porque si la ponías en Acapulco, a los pacientes tenían menos crisis drepanocíticas porque estaban en la costa. Y esta es a mí se me hace una historia re bonita, porque te ilustra pues otros datos o otros elementos que hay que tomar en cuenta de cómo saber la fisiopatología te permite tomar decisiones incluso administrativas en cuestión de salud. No sé qué opinen al respecto. Muy interesante, doctor. Pues lo que ¿Y yo si digo. terminaron haciendo el hospital finalmente o no?
Pues no, bueno, los hospitales existían, pero ahora los pacientes de anemia de células falciformes se atienden en el servicio de hematología del Hospital de Acapulco. Ya no los hacen ir. De hecho, No, tú pues sí, ya no diagnosticas tiene esto, los sentido. mandas los mandas a vivir a la playa, les va a ir mejor. Sí, 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 o sea, tiene más sentido que lo dejen en la playa que en la altura. Claro. Entonces, por eso es raro que tengas, bueno, por eso y muchas razones más es raro que tengas montañistas negros, ¿no? Hay una selección básica en contra. Todos podemos hacer todo, que nos lo han dicho mucho, cada quien es capaz de cualquier cosa, no, eso no es verdad. Cada quien es capaz de cualquier cosa en función de los límites que le confiere su andamiaje genético. Si yo no tengo las condiciones genéticas para hacer el desarrollo de carga mitocondrial en mis músculos para ser maratonista, pues no hay manera. Y si mi colágena no es flexible, pues mis ligamentos no van a dar a que yo haga gimnasia olímpica, aunque quiera, ¿no? Entonces, pues podré entrenarme y ser pues, razonablemente competente en ciertas actividades o en otras, pero pues la genética de alguna manera limita hasta dónde puedes llegar o no en función de un montón de cosas. Aquí hay una, pero hay millones de formas en las que puedes tener sustituciones de aminoácidos en diferentes puntos porque se cambió un solo nucleótido, como ya nos dijeron, y entonces eso cambia la conformación de una proteína y hace que haya cosas que tú vas a hacer diferente. Lo vimos en el ácido fólico cuando hablamos de hematopoiesis y lo estamos viendo ahorita en cómo una sustitución de una base nitrogenada en un punto en el camino cambia completamente las capacidades del eritrocito. Y solamente cambiaste una base nitrogenada, no se cambió más. Pero vean todo lo que pasa. ¿Sale? Y esas sustituciones son frecuentes. Son frecuentes y por eso ocurren a veces en forma hereditaria, pero a veces ocurren de nuevo. Mutaste y se queda estable en tu genoma y vas a heredarlo a las generaciones futuras. ¿Sale? Ok, síguele, porque ya Sí. llevamos una hora. Entonces van a haber dos consecuencias principales, que primero es la anemia hemolítica crónica, porque la vida media de los eritrocitos se va a reducir a 20 días, o sea, un sexto de lo normal. Y también van a ocurrir obstrucciones vasculares, que van, como ya mencioné, puede lesión isquémica, infartos y dolor también. Y bueno, aquí leí que el grado en el que se presenten los síntomas va a depender de las concentraciones de hemoglobinas que no sean los de hemoglobina S. ¿Por qué? Porque en una persona heterocigota van a tener también en cierta proporción, creo que era 60%, van a ser hemoglobinas adultas normales. Y esta va a hacer que cuando la hemoglobina S se desoxigene, pues no forme esto. Es como que un factor protector. Y también en la hemoglobina fetal. Por eso es cuando los bebés no son sintomáticos hasta que se pase, creo que es como 6, 7 meses, en el que ya la hemoglobina fetal disminuye lo suficiente y la hemoglobina adulta empieza a salir, pero sea esta hemoglobina S. Claro, así que tú no puedes diagnosticar anemia drepanocítica en el neonato porque no tiene más que hemoglobina fetal. Es correcto. Exactamente. También la concentración intracelular de que tiene esta hemoglobina. Leí que cuando un eritrocito está deshidratado, pues hay mayor probabilidad de que se cambie la membrana, ya sea falciforme. Y también el tiempo en el que pasa a través de los capilares influye en qué tanto se puede llegar a desoxigenar. Y lo interesante que leí es que se puede hacer una autoesplenectomía porque se van a formar acúmulos, les decía estasis de eritrocitos en el vaso.
y esto de forma crónica va a hacer que finalmente el vaso se infarte y ya deje de funcionar. Y bueno, creo que sería todo por mi parte. Ok. Otro breviario cultural. ¿Por qué la talasemia se llama talasemia? No leí sobre eso. Pero llevaste etimologías grecolatinas del español en tu preparatoria. ¿O ya no se Sí, lleva eso? Sí. Significa mar. Talazos o talaza es mar, ¿no? Alguien lo dijo. ¿Quién lo dijo? Sí, sí, es mar, océano, talazos. Claro. Y esta es una anemia hereditaria frecuente en poblaciones que bordean el mar Mediterráneo. Italia, Francia, pero también el norte de África y demás. Y por eso se le puso el nombre que se le puso. Es la anemia de las personas que viven cerca del mar. Y otra vez, si eres anémico crónico, tienes más posibilidades de vivir más tiempo y llegar a la edad reproductiva si estás cerca del mar, que si no lo estás. Entonces se seleccionan los anémicos, todas las anemias hereditarias son más frecuentes en la costa. Breviario cultural, yet again. Ok, hablemos de mecanismos de anemia y hemólisis. No escucho. Dara o Regina, por favor. Voy doctor. Ok. Pues básicamente puse lo que ya hemos estado platicando en las otras exposiciones, pues la clasificación de la anemia, ¿no? Para empezar, pues es consecuencia de la destrucción prematura de los glóbulos rojos y podemos clasificarla según su etiología o el sitio de la hemólisis. Con respecto a la etiología, pues puede ser congénita o adquirida. Y dentro de estas igual va a haber subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, en la congénita, la anomalía va a estar en un componente que es propio del hematie, ya sea en la membrana, en una molécula de hemoglobina o alteración metabólica. Y estos pueden ser por defectos en la membrana, pueden ser la esferocitosis y la eliptocitosis. Por alteraciones metabólicas, decía que podían ser causadas por la vía de Embden-Meyerhof o la vía de las pentosas fosfato que explicaban hace ratito. Y por la hemoglobina, pues la talasemia que acabamos de comentar. En la adquirida, pues el causante de esta hemólisis va a ser extrínseco al hematie, ya sea porque hay un mecanismo inmune o porque hay una alteración ambiental o una microangiopatía. Y también se clasifican en las inmunes y las no inmunes. En las inmunes, pues están las autoinmunes, isoinmunes o por medicamentos. Y las no inmunes, pues hay igual varias clasificaciones que pueden ser mecánicas, infecciosas, tóxicas o por agentes físicos. Y con respecto al sitio de hemólisis, pues como ya habían comentado, puede ser intravascular o puede ser extravascular. En la intravascular, la destrucción va a ser dentro de la circulación y la liberación del contenido celular se va a liberar al plasma. En la extravascular,
pues va a haber una remoción o destrucción de las células con alteraciones en la membrana. Y esto va a ser ahí llevado a cabo por los macrófagos que se encuentran a nivel esplénico y hepático. ¿Puedes bajarle, por favor? Y bueno, con respecto al hemograma, pues, ajá, me aparecieron como que esa clasificación de cómo va a estar en la anemia extravascular y en la intravascular. Pues en la extravascular, la bilirrubina indirecta, bueno, en ambas son muy parecidos todos los niveles, pero va a estar elevada en ambos, tanto en la extravascular como en la intravascular. La lactato deshidrogenasa va a estar igual elevada en ambas. Los reticulocitos igual. Y la hemoglobina en plasma decía que en la extravascular podía estar normal o aumentada. Y en la intravascular, pues iba a estar aumentada. Y con respecto a la aptoglobina, pues en la extravascular iba a estar disminuida y en la intravascular iba a estar prácticamente ausente. Y bueno, puse también un poquito sobre las... ¿puedes bajarle, por favor? No sé si deba explicar esto, o sea, lo que hemos No, estado esto ya se comentando. explicó, así que no tienes que explicarlo. Esto justo ya nos lo presentaron. El Sí, linfocitosis y entonces, esferocitosis ya nos lo explicaron. Me interesaba más en los fenómenos mediados por complejos inmunes, puesto que todos los que son atribuibles a la estructura o función de la membrana eritrocitaria ya fueron mencionados. Entonces, vámonos con Regina para ver qué nos puede ilustrar específicamente. Ya sé que puedes traer hemólisis estructural, eso te las saltas, y a ver si nos puedes hablar de hemólisis mediada por inmunocomplejos, por favor. Un poquito más de detalle. Sí, bueno, pues este inicio nos lo saltamos porque ya lo dijeron muchas veces. Bueno, pero ya lo tienen repasadísimo, ¿no? Sí, bueno, entonces pues ya nos dijeron que etiológicamente se pueden dividir en congénitas y adquiridas y pues en las adquiridas es donde entra la parte inmune. En las anemias de causa inmune se produce una lesión en la membrana de los eritrocitos, ya sea por anticuerpos G, o sea, de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Y aquí pueden intervenir los autoanticuerpos que pueden ser activados por virus o cánceres, los anticuerpos por medicamentos o los aloanticuerpos, que estos pueden producirse después de alguna transfusión sanguínea. Los autoanticuerpos también ocurren en las enfermedades autoinmunes, porque mencionaste cáncer y ¿qué? Y virus, por ejemplo. Y virus, pero por ejemplo en lupus, en artritis reumatoide, en dermatomiositis, polimiositis, un montón de enfermedades en donde hay reacciones de autoinmunidad, se puede asociar la anemia hemolítica a autoinmune, que no es ni por cáncer ni por virus, ¿no? Y creo que ocupa además un porcentaje más importante. Siempre que uno aborda a un paciente con anemia hemolítica, lo primero que se pregunta es si no tiene una enfermedad autoinmune, entonces sí habría que mencionar. Entonces, en todo caso, la destrucción va a ocurrir porque hay una reacción antígeno-anticuerpo, sea porque los virus indujeron una reacción cruzada y los anticuerpos que se formaron contra el virus también destruyen a los eritrocitos porque los confunden con el virus, porque comparten estructura proteica similar en la membrana con lo que con la parte del virus que generó la inmunidad, sea porque te dio una enfermedad autoinmune y entonces tu sistema inmune decidió que tú mismo no le cae bien a sí mismo y entonces genera anticuerpos contra proteínas de membrana de tus propias células. Ese es el entendido central o general de las enfermedades autoinmunes. O cuando te ponen sangre, y esto lo tengo que explicar con más detalle porque no sé si lo traes hasta ese nivel, existen los determinantes mayores de grupo sanguíneo que son AB y RH, que ya mencionamos, y evidentemente si yo soy O, que soy O, si me pones una sangre A, B o AB, me vas a presentar proteínas de membrana en los eritrocitos que mi cuerpo no conoce. Entonces, como no los conoce, va a generar anticuerpos contra esos antígenos o proteínas de membrana, y la próxima vez que yo me enfrente con esos eritrocitos, que va a ser mañana, porque de todas maneras esos eritrocitos transfundidos van a estar mucho tiempo dentro de mí, pero los voy a empezar a destruir, o mi sistema inmune los va a empezar a destruir porque considera que son células ajenas, puesto que las reconoce como extrañas o ajenas porque tienen una proteína que para mí era desconocida. ¿Vamos claros hasta aquí?
Sí. Bueno, ahora, además de estos determinantes mayores de grupo sanguíneo, existen otras proteínas que dan reacciones de menor intensidad y que son menos relevantes, pero que son más variadas, que también pueden desencadenar antígeno-anticuerpo ante la transfusión, porque se generan antígenos, pero tienen una prevalencia menor. Es decir, tú o eres A, o eres B, o eres AB, o eres O, pero estas otras menores tienen mayores posibilidades y menor prevalencia. ¿Por qué es esto importante? Porque, bueno, tú podrías generar respuesta a determinantes, a proteínas de membrana menores, ¿ok? En los eritrocitos. Me dicen si esto no está quedando claro. Y esa es la razón por la cual no importa si yo soy O positivo y el donador de sangre también es O positivo. Tenemos que hacer pruebas cruzadas. El banco de sangre compara las dos y ve que al juntar las dos sangres, la de mi muestra de sangre que me vas a transfundir, o sea, yo que voy a recibir la transfusión, doy una muestra de sangre y la del donador también agarran un poquito, la revuelven y ven si hay hemólisis o no. Y si hay hemólisis, entonces eso quiere decir que hay antígenos, que hay anticuerpos contra esas proteínas, contra alguna proteína de membrana. Y aunque compartamos el mismo grupo sanguíneo, en realidad no damos compatibles. Mientras más veces se transfunde una persona, más posibilidad hay que se haya expuesto a estas otras proteínas de menores y más difícil es encontrarle un donador compatible. Incluso si te dona varias veces la misma persona, si esta persona tú no lo sabes, pero sucede que tiene una proteína ahí rara, pues a la segunda ya no le voy a tolerar la sangre. ¿Sí me explico? Entonces esto es lo que complica un poco porque porque uno pensaría que con el grupo IRH es suficiente. Por eso es una barbaridad que te hagan tu grupo IRH para tu licencia, porque no importa lo que diga la licencia, te tienen que hacer una prueba cruzada porque si no, no te pueden transfundir. ¿Sale? Okay. Y esto sustenta por mucho de las pruebas de compatibilidad que se hacen en los laboratorios. Y también sustenta porque mientras menos transfusiones mejor, porque cada que transfundes a un paciente le estás incrementando el riesgo de que en el futuro reaccione a transfusiones porque genere anticuerpos contra subgrupos o proteínas de membrana de otras personas. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, doctor, entonces el test de Coombs cuenta como una prueba cruzada. No. El test de Coombs no es una prueba cruzada. La prueba cruzada es juntar las sangres, cruzarlas y ver qué pasa. Ah, ok. El test de Coombs lo que mide es la existencia de anticuerpos. Entonces, cuando yo tengo una anemia y veo que hay DHL elevada y que veo que hay reticulocitos en sangre, sé que es una anemia en donde la médula está tratando de regenerar. ¿Sí me van siguiendo? Por lo tanto, deduzco, el problema no está en la síntesis eritrocitaria, el problema está en que se están rompiendo los eritrocitos. Entonces yo ya sé que se pueden romper por su forma o por la función enzimática, como dice el lado izquierdo, o se pueden romper porque haya complejos inmunes. Las pruebas de Coombs, directo o indirecto, se utilizan generalmente en los recién nacidos que salen con ictericia por hemólisis, por incompatibilidad sanguínea, pero se pueden utilizar en cualquier paciente anémico. Si el Coombs da positivo, lo que está buscando el Coombs son anticuerpos dirigidos contra proteínas de membrana eritrocitaria. Entonces, la prueba de Coombs, la pregunta que contesta es, ¿existen anticuerpos antieritrocitos, sí o no? Si la da positivo, entonces tú deduces, esta es una anemia hemolítica mediada por complejos inmunes. Si te sale negativo el Coombs, dices, esta no es una anemia hemolítica mediada por complejos inmunes, debe de ser una anemia por cuestiones estructurales o funcionales de la membrana eritrocitaria, o bien puede ser una destrucción eritrocitaria mediada por hiperactividad del vaso o hiperesplenismo. O hay un problema de estenosis de los vasos de pequeño calibre o en microangiopatía.
pero no hay complejos inmunes involucrados. La pregunta, y esto es bien importante para su formación futura, uno tiene que entender con cada prueba de laboratorio cuál es la pregunta que nos responde. Y en este caso, Coombs, esto es lo que responde. Sí, una vez, y no se la voy a pedir a todos los anémicos, solo se la voy a pedir a los pacientes que tienen anemia y que evidentemente tienen respuesta de la médula ósea, porque si la médula ósea no está fabricando nada, entonces ya sé que el problema no es por complejos inmunes, es porque la médula tiene un problema y no tiene sentido pedir una prueba de Coombs. ¿Quedamos claros? Si no quedamos claros, que me pregunten y les explico diferente. Sí, doctor, está claro. O lo vuelven a oír hasta que les quede claro, también puede ser, ¿no? Para eso está grabado. Ok, sigue. Bueno, y pues también puede producirse la anemia hemolítica por causas no inmunitarias. Este puede ser por efectos tóxicos sobre los eritrocitos como agentes químicos que provocan hemólisis intravascular. Y esto puede ocasionar anemia microangiopática o crónica. La microangiopática se caracteriza porque hay presencia de glóbulos rojos fragmentados en la sangre, que son conocidos como esquistocitos, que son estos que están aquí en la imagen, que son, pues, están rotos, glóbulos rojos rotos. Y pues esto ocurre debido a la hemólisis intravascular. Y las anemias crónicas, que son producidas por hemólisis extravasculares, pueden avanzar hasta una hipoxia crónica y causar el hiperesplenismo que nos menciona el doctor por pues, la actividad aumentada de los macrófagos. Pero también existe el hiperesplenismo en los pacientes que tienen cirrosis. ¿Por qué? O insuficiencia hepática crónica. ¿Por qué? Ya lo estudiaron, chavos. Cualquiera, ¿eh? ¿Nadie? Porque lo que sucede es que el flujo sanguíneo hepático, o sea, que la vena porta se ve afectado, hay una mayor presión y esto pues repercute en el vaso porque forma la vena esplénica, forma parte del sistema porta, entonces como hay más presión en la sangre de la circulación portal, esto se ve reflejado en el vaso, incrementa su presión, incrementa su tamaño y pues altera su función. Ahí está. ¿Lo leíste o lo razonaste? Un poco de ambos, pero dejémoslo en que lo razoné. Bueno, eso me va a hacer muy feliz, porque esto es lo que tendría que ocurrir, porque todo lo que acaba de decir Julián, ustedes lo sabían. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, aunque tú no lo hayas estudiado, si tienes el dominio suficiente de los conceptos fisiopatológicos que hemos visto, puedes deducir lo que va a pasar. Y ese es así, pasito a paso, como lo explicó. Esa es la explicación de por qué estos pacientes acaban por tener, por cierto, destrucción eritrocitaria y plaquetaria, porque tienen mucha sangre en el vaso pasando muy lentamente y entonces son más susceptibles de destrucción, tanto los eritrocitos como las plaquetas. Y es una de las explicaciones de por qué estos pacientes tienen anemia y trombocitopenia cuando la hipertensión portal es significativa. Estrellita para usted. Pasemos a eritropoyesis. Las fisiologías de la vitamina B12 y el ácido fólico tienen muy poco, me parece, a menos que me puedan decir si hay algo más, muy poco relevante en anemia hemolítica. Y el hierro, que tiene un poquito más de relevancia, ya lo mencionamos. Si nos queda tiempo al final de esta presentación, nos amplias un poquito, Fernández. A ver. Bueno, creo que ya se ha dicho mucho de la médula, pero en general Pero no se ha dicho nada de la anemia. Bueno, pero no vamos a decir nada de la anemia hemolítica con insuficiencia medular, porque eso no existe.
Entonces tienes razón, tú hablarías más en falla medular y no en anemia hemolítica. Pero ok, dinos lo que sí es importante. Claro, perdón. Ok, bueno. Entonces, lo que debemos recordar es que es muy importante, el dato del laboratorio más característico de la hemólisis va a ser la reticulocitosis. Es decir, es una respuesta normal que va a tener la médula ósea ante la pérdida o la destrucción de nuestros glóbulos rojos, siempre y cuando existan las reservas del hierro para poder llevar a cabo esto, ¿no? Si no hay hierro, Claro. pues no se puede. Si En no hay otras hierro, palabras, si un paciente tiene una anemia hemolítica crónica y tenemos bajas las reservas de hierro, podemos encontrar los niveles de los reticulocitos normales o bajos. Eso depende. Pero ¿por qué tendrías una baja reserva de hierro? Tienes razón, lo que dijiste es absolutamente correcto. Pero ¿qué tendría que pasar para que tú tengas una baja reserva de hierro? Si el hierro lo recirculamos. Ahora, ¿todo el hierro lo recirculamos o hay cierta pérdida de hierro esperada? Sí hay cierta pérdida, ¿no? Claro. Que se espera que Entonces, si la pérdida de hierro no es sustituida con aporte de hierro, vas a tener depresión, o si tuviste sangrado de cualquier índole, vas a tener pérdida progresiva de la carga, de la masa de hierro corporal, lo cual consume tus reservas de hierro, y es cuando se ha reducido, depletado tu reserva corporal de hierro, que ya no vas a tener. Entonces, razonablemente uno esperaría que en la anemia hemolítica, para quien le tocó índices eritrocitarios, tengas normocromía, porque no te falta hierro. Y solo esperarías hipocromía en la anemia o anemia hipocrómica si el paciente, además de tener la hemólisis que tiene descenso de las reservas de hierro. Entonces, lo que se espera en índices, por cierto, es tocó a Molina, es normocromía. Okay, síguele. Ok. Y bueno, aquí les traigo algunos frotis de médula ósea. Y en el primero que podemos ver... A la izquierda, ajá, porque el de la Sí. derecha es sangre periférica. Sí. En este que es el primero, podemos ver que hay hiperplasia eritroide, que tiene ciertos precursores eritrocitarios. Y en el texto que leí mencionaban que el rango normal iba a ser de 3 a 5 en relación a 1. Ajá, no, y aquí está como 9 a 1 o más. Sí, efectivamente cambió Todas las células que tienen núcleo son las que estamos contando, las que no tienen son eritrocitos y no se cuentan. Entonces aquí podemos ver muchas que parecen como huevos estrellados, porque aquí hay varias en medio, como a las 12 del reloj hay unas gordas que no son. ¿Ya la vieron? Esas dos gordas que no son. Luego a la izquierda te bajas 2 casillas de la gorda de abajo, perdón te vas 2 a la izquierda. Y esta que está señalando, no, ese es un linfocito normal. Pero las otras son eritroblastos en diferentes etapas de maduración. Y la que está justo abajo de la gorda, es un eritroblasto que ya tiene el núcleo muy chiquitito y mucho citoplasma. Pero si te vas a la derecha, como a las 2, más, ahí, ese ya tiene el citoplasma casi de eritrocito. Está más rojo. Ese tiene más hemoglobina y ya lo va a escupir el núcleo. Y si te vas por el contrario a las 11, esta que está señalando, ese es un monocito. Pero abajo tienes eritroblastos más tempranos. Todos estos que están a las 9 y a las 10, más pegado a la izquierda. Todos esos que están aquí son de citoplasma azul y son más tempranos. Entonces ustedes están viendo, pero casi todos son eritroblastos. Está ese monocito de aquí. Si te vas casi en medio, vete ahora, súbete sube. A donde está la gorda, ahora a la izquierda,
Más, un poquito más. Ahora bájate a una célula de abajo, una que es rojita. No tan, pero con núcleo. Ah, Pero ahí. Esa es una banda. No van a tener la habilidad de distinguir esto, obviamente están muy tiernos ustedes. Pero para mostrarles, pero esas son como las poquitas. Aquí arriba, casi en la esquina, hay una que tiene forma de C en su núcleo. Derecha, esquina derecha, perdóname. ok. Aquí. Esta que tienes, esa es otra banda. Y abajo hay otra banda. Pero son las únicas, ¿eh? Todo lo demás son precursores de serie roja. Entonces, bueno, ahí tienen una ventaja porque como yo veo médulas óseas con mucha frecuencia, pues esas cosas sí las sé ver. Pero sí, aquí hay una hiperplasia de serie roja horrorosa. Lo de abajo no es un aspirado de médula ósea, es una biopsia de médula ósea y ahí el aumento no permite hacer esa distinción con tanta facilidad, así que esa no se las voy a discutir. Sí, en la de abajo decía que era una biopsia de un paciente con anemia hemolítica y que iba a haber una predominancia de los precursores eritroides. Ajá. Y la de la derecha te muestra que coexisten en la sangre periférica, porque esta es sangre periférica, porque no hay muchas células nucleadas, de hecho no hay ni una en este segmento. Tienes las que son grandes con el núcleo blanco, que son las células, los eritrocitos normales que tienen la palidez central, y otros que se ven como microesferocitos, que puede ocurrir en microesferocitosis hereditaria, pero todos serían microesferocitos, o puede ocurrir en anemia hemolítica, porque cuando se van destruyendo los eritrocitos viejos van saliendo eritrocitos muy jóvenes, y los eritrocitos muy jóvenes todavía no son bicóncavos, y por eso estamos viendo la imagen que estamos viendo. ¿Sabes? Sí, doctor. Bueno. Ok, ¿algo más que tengas? No, todo ya se mencionó. Bueno, los índices, ¿nos vas a decir algo de índices eritrocitarios, Ángela? Que no se haya dicho, ¿tendremos algo más? Ángela no pudo entrar porque tiene problemas de conexión, pero me mandó su presentación. Pero técnicamente... Creo que ya se dijo todo, ¿no? Sí, o sea, Esencialmente, en estos pacientes no vas a encontrar alteraciones de la cromía, porque no se espera falta de hierro, y si la encontrases quiere decir que hay un déficit de hierro sobreagregado que requerirá explicación adicional. Y en cuanto a la citosis o el tamaño de normocítica, normocrómica, de normocítica, perdón, o macrocítica o microcítica, pues lo que se espera habitualmente es o microcitosis en el caso de la esferocitosis, o algo que no es catalogable entre micro o macro o normocitosis, que son formas anormales que nos las da el químico al leer el frotis. Porque la microcitosis o normocitosis o la hipocromía, hipercromía o normocromía son pruebas, son resultados o información que el equipo da cuando procesa la muestra en forma automatizada. Pero el encontrar eliptocitosis o esquistocitosis, eso nos lo va a decir el químico cuando mira al microscopio. Lo que sí vas a encontrar en las células falciformes es un ancho de distribución eritrocitaria bien disparado, porque tienes diferentes formas y tamaños de eritrocitos, puesto que los que tienen forma de hoz son leídos en forma diferente en función de su tamaño a los que son normales, ¿no? Entonces los índices aplican de esa manera. ¿Faltó algo de hierro? María Fernanda, ¿que nos quieras decir? Realmente ya se mencionó algunas cosas, no sé si aún quiere que yo proyecte. Pues sí, solo si hay algo que Como no se haya dicho, si vascular, no o sea, cortamos. como lo diría. No, ¿Perdón? realmente sí, ya se dijo todo realmente. Pues Lo que tengo entonces nos anotado vemos ya mañana. ¿Qué temas nos quedan? creo que mañana es anemia ferropénica, si no estoy mal. ¿Y el viernes cuál? No estoy segura de cuál es el viernes. Core anémico, creo, doctor. Yo creo que podemos juntarlos los dos y disponen del viernes.
Vamos a intentar eso. Vengan preparados en ese sentido. ¿Sale? Porque core anémico en realidad no le toca a ninguno en general, sino que es deducir, vamos a tener que recurrir a sus apuntes de insuficiencia cardíaca, porque en realidad es insuficiencia cardíaca, pero determinada por la anemia. Entonces la revisión que van a tener que hacer es cómo la insuficiencia cardíaca, cómo la anemia lleva a insuficiencia cardíaca. Esa va a ser la pregunta y va a ser un repasito, entonces nos debe de dar muy rápido. Entonces para mañana debemos de terminar. ¿O prefieren que dejemos libre el jueves y nos veamos el viernes? ¿Qué prefieren? ¿Hola? Yo digo que sería mejor. O sea, no sé. Viernes. ¿Prefieren viernes para que les dé tiempo de revisar un poco más? Creo que sí se pueden ver los dos mañana, ¿no? Mañana. Por eso, pero que si prefieren mañana para dejar libre el viernes. Pues mañana creo que está ganando por mayoría. Pues mañana entonces, lo siento. Mañana nos vemos entonces. Bye. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Luego, doctor, gracias.